La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. Por vez primera, ¿hay algunos textos o algún versículo que me gustaría leerle? En el libro de Proverbios capítulo número 15, Proverbios capítulo número 15, Proverbios capítulo número 15. La disciplina en la que nosotros podamos mantenernos, con la que podamos regir, normar nuestra vida o ciertas áreas de nuestra vida o las áreas de nuestra vida, harán que sea un tipo de llave que abra ciertas puertas que muchas veces por indisciplinados, por faltos de determinación, por faltos de visión adecuada, no podemos ver ni podemos abrir. Me parece que el Señor lo que quiere es que aún en medio de los momentos más difíciles podamos ir siempre hacia adelante. Lo vemos con el pueblo de Israel. El pueblo se paró frente al Mar Rojo y prácticamente estaban ya desprovistos de todo tipo de oportunidad. Creyeron que las cosas ya no iban a funcionar. Pero la orden de Dios a Moisés, el caudillo del pueblo de Israel, fue: ¿por qué clamas a mí? Eso implica que Moisés, ante la desesperación y el reclamo del pueblo que le hicieron a él, Moisés clamó a Jehová. Moisés pidió a Dios una respuesta, pidió a Dios una solución al problema. Pero la respuesta de Dios fue: ¿por qué clamas a mí? Ya te dije, en otras palabras, lo que tienes que hacer: ir hacia adelante. Y tu disciplina, el obedecer lo que yo he dictado a tu vida y he determinado para tu corazón y para que hagas con ese pueblo, permitirá que abra una puerta para que puedas seguir adelante y no te quedes estancado. Di a los hijos de Israel que marchen. Eso fue la orden de Dios. Y tuvo que ir hacia adelante, y tuvo que marchar, y tuvo que hacer las cosas que Dios le indicó, a pesar de que no estuviera viendo todavía las cosas realizadas. Tenía que dar el paso de fe para que el milagro sucediera. Tenía que estar disciplinado, determinado, firme y accionar bajo la unción de Dios, pero en obediencia al mandato directo de Dios a su vida. Porque pudo Dios no haber tratado con ninguna otra persona, pero si trató con Moisés, Moisés tenía que ser obediente y permitirle a Dios que se abrieran las puertas en el nombre todopoderoso de Jehová de los ejércitos. La misma historia es hasta el día de hoy. Dios, a través de la historia bíblica, nos muestra que los vencedores son los que no se apartan o no apartan su mirada de la visión celestial, de la visión que han recibido. Que los vencedores son aquellos que no dependen de sus propias fuerzas, sino dependen de la fortaleza de los siglos, que es Jehová de los ejércitos. La visión a nuestra vida es, o la bendición para nuestra vida es, que Dios, si va a estar con nosotros, Él se va a encargar de ayudarnos a salir adelante. Él dice, el salmista lo declaró, que somos aquellos que vamos a cambiar el valle de lágrimas en estanques, en fuentes de agua, en manantiales. Dios ha determinado que Él va a abrir camino en medio del desierto y en medio de la soledad. Que Dios va a establecer una bendición maravillosa para nuestra vida y que podemos florecer en cualquier ambiente donde nos encontremos. Dios ha establecido para nosotros que las puertas del Hades o del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Y ustedes y yo somos parte de la iglesia de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Eso significa que donde sea que le aparezca de súbito, así de repente, una puerta infernal,
llámese esa puerta duda, llámese esa puerta tribulación, llámese esa puerta enfermedad, llámese esa puerta pues pobreza, llámese esa puerta como se quiera llamar, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Pueden aparecerse, pueden detenernos un instante, un momento, pero no van a prevalecer, porque no estamos solos. Jehová está con nosotros y Él es el poderoso gigante. Pero para que esas cosas funcionen, se necesita no solo fe, se necesita dependencia de Dios. Amén. Se necesita creer a las promesas de la Biblia y declarar las promesas de la Biblia en medio de los momentos de mayor ansiedad, aflicción y angustia. Porque podemos estar derribados, dice la Escritura, pero no hemos sido destruidos. Aleluya. Entonces es necesario que sigamos poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Además, no solo se necesita fe o dependencia de Dios, creer a las promesas de la Biblia, sino ser obedientes al mandato bíblico, a lo que Dios estableció. Porque cuando somos obedientes a lo que Dios establece, las bendiciones de Dios vendrán sobre nuestra vida y nos alcanzarán, dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 28. Ahora, no solamente es ser obediente es lo que va a ayudarnos para poder vencer, sino que al mismo tiempo estar firmes o determinados. En la mañana en uno de los cultos mencionábamos que el libro de Job en el capítulo 22 nos dice, después de que establece el Señor un principio para la vida del patriarca Job, diciéndole: vuelve ahora en amistad con él o con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Tendrás oro como el oro de Ofir y tendrás bendiciones al por mayor. Y al final le dice: determinarás a sí mismo una cosa, de la misma forma como te voy a bendecir con lo otro, vas a determinar una cosa. No importa la cantidad, una cosa. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y cuando esa cosa que determines te sea firme a tu vida, sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Por qué? Porque estás disciplinado, porque estás firme en alcanzar eso que te has propuesto, y entonces vas a caminar en pos de ese galardón, o en pos de alcanzar aquella meta que te propusiste. Y cuando la alcances, o mientras la quieres alcanzar, yo, dice Jehová, te voy a respaldar, permitiendo que sobre tu caminar resplandezca la luz, para que no camines a oscuras, para que no camines a ciegas, sino que la luz del evangelio pueda alumbrar tu caminar. La Escritura entonces nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tanto, para que estas cosas puedan ser realidad en nuestra vida y que tengamos una llave para abrir puertas en el momento justo y preciso, y la bendición de Dios caiga sobre nosotros, se hará necesario que nuestra vida sea una vida disciplinada también, una vida de disciplina. Y no solamente que la disciplina implique correctivos, o implique reprensiones, o implique regaños, o exhortaciones, o algo por el estilo, periodos de observación o algo por el estilo, sino que disciplina, como decíamos en la mañana, al definirlo de acuerdo al diccionario de la Academia o de la Lengua, la palabra disciplina se define como conjunto de normas o conjunto de reglas, oiga esto, que rigen o que van a reglamentar a un determinado cuerpo. Llámese esto una magistratura, llámese esto una escuela, llámese una institución gubernamental, una institución de la empresa privada, llámese esto una iglesia. Y aunque la iglesia no es una organización en sí, sino que es un organismo viviente cuyo centro es Cristo Jesús, el Dios del universo, en medio de todo, porque la iglesia puede tener su organigrama, la iglesia puede tener su organización, la iglesia puede tener ahí todos sus grupos establecidos, claro que sí, sus patrones y todas las cosas, pero en medio de todo la iglesia no tanto es una organización así nada más, o una empresa nada más así. Y si será una empresa, o será vista como una empresa, pero es la empresa del cielo, es la empresa de Jehová de los ejércitos. Es cierto que habrá un administrador, o puede haberlo, es cierto que habrá un pastor o más, y pueden haberlo, pero en medio de todo Jehová es el pastor de nuestra vida.
vidas y el obispo de nuestras almas, Cristo Jesús Señor nuestro, para bendecirnos y para animarnos y para sacarnos de victoria en victoria. Por lo tanto, se hará necesario que nosotros podamos comprenderlo de esa manera y darnos cuenta que el Señor lo que quiere de nosotros es que podamos disciplinarnos de manera adecuada, para que en ese sentido nosotros podamos, al cumplir los reglamentos, al cumplir las normas, al cumplir las cosas que Dios establece, que reglamentan a su iglesia, nosotros podamos darnos cuenta que hay mayor firmeza, mayor estabilidad física, mental, emocional y espiritual, y que podemos tener mejores convicciones para hacer las cosas. Éxodo capítulo 32 menciona, ya le voy a leer Proverbios capítulo 15, no se me ha olvidado todavía. Éxodo capítulo 32 menciona que Aarón estaba esperando que Moisés, su hermano, regresara del monte. El último versículo del capítulo 31 del Éxodo es que me río porque es un pasaje muy simpático. Dice que Dios le había dado 2 tablas de piedra y escritas los mandamientos o la ley de Dios con el dedo de Dios, dice la escritura. Pero en el capítulo 32 dice que el pueblo se le acercó a Aarón y le dijeron: Aarón, qué barbaridad, Moisés ya no descendió del monte, no es posible que no le haya pasado nada, pues ya es mucho el tiempo que se tardó, tiene que haberle pasado algo, algún accidente, se tropezó, se fue al precipicio, se fue al abismo, se murió, a lo mejor por no comer, qué sé yo, qué le pasó, le dio gastritis, le dio colitis, le dio enteritis, le dio lo que le haya dado pues. Pero el Moisés ya no va a volver, por lo tanto haznos dioses. Por lo tanto, haznos dioses para poderlos adorar, porque Moisés ya no va a venir. Oiga, el hecho de que Moisés no regresara, si es que no hubiese regresado, eso no le daba licencia al pueblo para que el pueblo dijera: haznos otros dioses, haznos ídolos, en otras palabras, para que los podamos adorar. Porque aunque Moisés se muriera, Jehová sigue estando sentado en su trono alto y sublime. Alabado sea el nombre de Dios. Por tanto, eso era indisciplina del pueblo, eso era falta de convicción del pueblo, eso era indeterminación o no determinación en el pueblo, eso era falta de estabilidad en el pueblo. El pueblo no tenía convicciones, y lo lamentable fue, como yo lo he dicho algunas veces, que mucha gente aparece en el mapa, en el espectro espiritual, aparece mucha gente cuando nosotros no cumplimos nuestro cometido, por falta de convicciones, por falta de disciplina, por falta de visión, por falta de firmeza, por falta de fe, por falta de entrega, por falta de pasión, por falta de interés en la obra del Señor y en el Dios de la obra, y por muchas otras cosas más. Por eso aparecen otros que tal vez no deberían haber aparecido jamás. Aarón no debió haber figurado en la forma que figuró. Aarón llegó a ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel, pero mire las convicciones de Aarón pues. Oiga, Aarón se hubiera puesto firme. Es cierto que había un pueblo encima de él, es cierto, pero en medio de todo él hubiera dicho: no, hombre, de todas maneras, y Moisés no regresa, pero Jehová está presente siempre pues. Y ustedes han visto la mano de Dios como nos sacó. Y ustedes han visto que no fue Moisés el que abrió el mar, sino que fue Jehová con su poder el que abrió el mar. Y ustedes han visto cómo Dios ha provisto. Y ustedes han visto cómo Dios nos ha defendido. Y ustedes han visto cómo Dios nos ha guiado. Y ustedes han visto cómo Dios pone una nube para que nos cubra en el día y una columna de fuego para que nos guíe durante la noche. Y ustedes han visto la gloria de Jehová. Pero Aarón, el sumo sacerdote, el líder espiritual para el pueblo, Aarón dijo: tráiganme zarcillos de oro, tráiganme los aretes o los aritos, tráiganme todas las pulseras, tráiganme todo lo de oro, porque aquí vamos a hacerla, man. El sumo sacerdote, léalo ahí en Éxodo 32. Si no me recuerdo, ese es, ¿verdad? Sí, está bien, está correcto, gracias. Entonces, y le llevaron todo. Y es más, ni siquiera dice que puso a otro a hacer el animal, el becerro, sino que dice que él con sus manos y con un buril, con un tipo de cincelito, pues él lo elaboró el becerro. Oiga, eso es falta de disciplina, eso es falta de entrega, eso es falta de conocimiento real de quién es Jehová de los ejércitos.
Hermano, es que no tenemos nosotros aquí una figura de Dios para que podamos nosotros estar, pues sí, adorando. Si es que no necesita figura de Dios, si es que Dios es espíritu, dice la Biblia, pues. ¿Y quién lo anda fotografiando? Aquí ni los paparazzi se la pegan, pues a Dios no lo pueden fotografiar jamás. Dios es espíritu y los que le adoran debemos adorarle en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Por lo tanto, entonces, mire la falta de convicción de este tipo, pues. ¿Y qué pasó? Mire, al final en Éxodo 32, mire, se lo voy a leer aquí para no parafraseárselo, pero se lo quiero leer. Mire al final lo que dice en el versículo, no al final, pero en el versículo 24. Vaya, en el versículo 24, lea desde el 22 para que vea qué interesante. Lo tiene ahí, Éxodo 32, 22. Mire lo que dice: y respondió Aarón, ya cuando Moisés había regresado, porque en medio del gran bacanal que habían hecho, Dios allá en el monte le dijo a Moisés: desciende, le dijo, porque el pueblo se ha corrompido. Allá están haciendo un becerro. Allá tu mismo hermano, el sumo sacerdote, el que vos permitiste que surgiera. Aunque no dice así, pero estoy recalcándolo, ¿no? ¿Sabe por qué surgió Aarón? Porque Moisés hizo el tartajo, el tartamudo. Bueno, yo no sé si era en realidad, pues, pero anteriormente no había mostrado tartamudez, o por lo menos no decía de Moisés que era tartamudo, pues. Y no era el gran elocuente, pues, y no era el que estaba supuesto a ser el futuro faraón de Egipto, pues. Y un viejo tartamudo lo iban a poner allá para que estuviera dando discursos. No creo, si hasta Demóstenes, el padre de la oratoria, dicen que se metía piedrecitas aquí debajo de la lengua para poder hablar mejor y para perfeccionar su forma de dicción, ¿no? Entonces el tipo tenía que haber hecho algo, pues ahí en Egipto tenían pero capacidades extraordinarias. Sin embargo, jamás había dicho eso, pero cuando Dios lo llamó se hizo el tartajo. Y oiga, habían pasado 40 años, a lo mejor de tanto andar oyendo el balido de las ovejas es que andaba medio tartajo, pues, medio tartamudo, ya solo eso sabía ya. Pero la cosa es que surgió el tipo porque Moisés le dijo a Dios: no, yo no soy el escogido, envía por el que debes de enviar, te has confundido, Dios, te equivocaste, envía por otro. Entonces Dios, además yo soy tartamudo, le dijo. Entonces Dios le dijo: entonces tú, Moisés, le serás a Aarón tu hermano por Dios. Oiga, como quien dice, aunque va a ser líder, pero a le falta pero cantidad. Entonces vos vas a ser por Dios a él. Vos vas a ser su líder espiritual. Vos vas a ser el que lo vas a guiar. Pero él te va a hacer a ti por boca, porque como vos te estás haciendo el dundo, en otras palabras. No sé, me doy a entender, me doy a explicar. Algunos surgieron porque hay otros que no quisieron ocupar su papel. Y entonces mire lo que sucedió. Véalo. No se preocupe, yo no lo estoy regañando a usted, yo le estoy diciendo esta historia, porque yo lo veo preocupado. No, mire, esta historia es interesante, hermano. Véalo, versículo 22. Y respondió Aarón, Éxodo 32, 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, le dijo Aarón a Moisés. Y oiga como le decía: no se enoje mi señor. ¿Acaso no reconocía la autoridad del Moisés? Claro, si el Moisés no era una cunita, Moisés era el caudillo. Mire, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Sí, mire el versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burí, le hizo de ellos un becerro de fundición. Mire lo que dice acá, mire la excusa. ¿Acaso no es saulesca esta excusa también? Tipo el rey Saúl, ¿verdad? Mire pues: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Falta de sinceridad, falta de aceptar o poder enfrentar o afrontar sus errores. Cuando alguien actúa así, hermano, no tiene disciplina de ninguna clase, de ninguna forma, y por lo tanto no está dejándose formar adecuadamente por el Espíritu de Dios, y la madurez de Dios no va a perfeccionarse en su vida. Siempre va a ser un flojo, siempre va a ser una persona que va a andar patojeando o cojeando espiritualmente hablando. Mire lo que sigue diciendo:
Versículo 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Mire la excusa más ridícula, pues. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Versículo 24, hermano, ponga esto en su corazón, hombre. Mire, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Mira qué bonito. Mentiroso además, sí, ¿verdad que sí? ¿Se da cuenta? El versículo 4 dice que él lo tomó en las manos el oro y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Él lo hizo. Y ahora viene a decirle la excusa a Moisés, mi señor, no se enoje conmigo. Si el pueblo es el malilla, hombre. El pueblo es el pícaro. Yo no. Yo aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí, man. Ajá, ¿verdad? 15 años tenía Martina. No, hombre, qué desgracia con el talaroncito, ¿no? Mire, qué relajo este, ¿no? Aquí lo eché al fuego, el puño de oro, y mira el becerrito que salió bien simpático, bien bonito. Por eso no lo deshice, porque me gustó cómo se apareció ahí. No, hombre, sí, como que era magia el asunto, pues. Sí, sí, bien bonito. Ay, no, una película podemos hacer de esto, Moisés. Qué barbaridad. Falta de entrega, falta de convicción, falta de disciplina. Con esas actitudes o con ese tipo de convicciones todas flojas, inestables, no vamos a abrir ningún tipo de puerta que se nos pueda presentar enfrente de nosotros. No vamos a derribar ninguna muralla que se nos presente delante de nosotros. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Lo primero que deberíamos nosotros hacer, ahora sí, mire Proverbios capítulo 15, versículo 31 y versículo 32. Proverbios capítulo 15, versículos 31 y 32, por favor. Proverbios capítulo 15, versículos 31 y 32. Lo primero que deberíamos hacer nosotros es hacer conciencia nosotros mismos. Bueno, podemos hacer conciencia en otros, ¿no? Pero a nosotros mismos en primer lugar, porque nosotros somos los que debemos actuar de esa manera, primeramente. Hacer conciencia del valor de la disciplina operando en nosotros, y hacer conciencia, en segundo lugar, de la necesidad que tenemos de mantenernos de manera disciplinada, actuando, obrando, viviendo para la gloria de Dios. No estoy diciendo que la disciplina va a sustituir a la unción de Dios, no. Estoy diciendo que en medio de la determinación de ser disciplinados, permitiremos que la unción de Dios fluya en nuestra vida, y con rectitud, firmeza, determinación hacia adelante, con convicciones firmes, vamos a ir para derribar las puertas del Hades que se nos presenten en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, y alcanzaremos la victoria. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo? Poniendo la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo? Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedie. Vamos a ir hacia adelante, hacia el galardón. ¿Cómo? Extendiéndonos lo que está delante, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Bendito es el nombre de Dios. Es necesario entonces que las cosas puedan ser de una manera diferente, o puedan ser vistas de una manera diferente como pueblo de Dios que somos. Porque a veces lo vemos de una manera muy diferente, ¿no? Y lo vemos de manera muy liviano aquello, muy superficial. Pero de esto no se trata solamente de que Dios nos corrija, se trata de que podamos afirmarnos en las cosas que creemos, en las convicciones que tenemos, y cimentarnos firme y fuertemente en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, el Señor de señores. Miren lo que dice Proverbios 15, 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Oye, qué interesante, ¿no? El que con sabios anda, sabio será. Pues allí hay un dicho que decía por el estilo: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, de acuerdo a las circunstancias difíciles en que te toca enfrentarte,
de acuerdo a las situaciones adversas a las que vas a tener que pues luchar y esforzarte y ser valiente para vencerlas y derrotarlas. Si tú sabes escuchar de esas situaciones difíciles que te acontecieron, entonces entre los sabios vas a vivir, vas a morar, vas a estar firme, porque vas a aprender vas a aprender adecuadamente cómo enfrentar esos problemas. Vas a darte cuenta cómo debes vivir. Vas a darte cuenta la manera práctica en que Dios te va a respaldar y te va a bendecir. No vas a complicar el evangelio, al contrario, vas a entender que esto del evangelio es como 1 más 1 son 2, porque vas a entender que Dios y tú hacen mayoría en cualquier parte. Vas a aprender que dialogando con Dios, Él te revelará y te concederá las peticiones de tu corazón y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vas a aprender adecuadamente que caminar de la mano con Cristo es una experiencia gloriosa en esta vida, porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Entonces será tan fácil como 1 más 1 es 2. Pero cuando nosotros no hemos aprendido a oír de las experiencias del pasado, de las amonestaciones de la vida, o que la vida, alguien decía, don Alfredo Betancourt, uno de mis maestros de literatura, allá hace como 100 años atrás, decía: la vida, jóvenes discípulos, la vida no mima a nadie. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Eso se lo decía a usted también. Imagine que le dio clase a mi mamá. Imagínese, ese señor tiene como 200 años ya, no se ha muerto todavía. Allá vive en España. Eso es tremendo, es de la sociedad bolivariana, olvídese, ¿verdad? Del Ateneo, del Salvador y de tantas cosas más. Era un tipo pues excepcional, ¿verdad? En realidad el hombre muy culto, muy conocedor de la lengua castellana y tanta cuestión, ¿no? Daba filosofía y tanta cosa. Pero así decía: la vida no mima a nadie, y de hecho así es. La vida no anda con muchos cuentos, ¿no? Aunque nosotros nos la llevemos de tipos y nos la llevemos de cualquier cosa, pues la vida, cuando es de arrasar a cualquiera, lo arrasa, lo arrastra y lo hace parche. No anda con muchos cuentos. Entonces, cuando no sabemos aprender de esas situaciones, o que en medio de esas situaciones alguien nos amoneste y nos dé una lección y nos diga: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que el tiempo perdido, como dice un dicho por ahí, hasta los santos lo lloran? ¿Te das cuenta que las cosas no te salieron bien porque no entendiste cómo deberías actuar o cómo tenías que haber actuado en ese momento? ¿Te das cuenta? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Te das cuenta? Y nos dicen un montón de refranes, y la gente inconversa nos puede dar hasta lecciones en un momento dado. Bueno, hombre, si a Balán el profeta hasta una burra le habló, pues un asna. Pues imagínese si le habló el asna, ¿cómo no nos va a hablar cualquier asno por allá afuera? Pues sí, eso así es, pues. Piense nada más. Entonces vea una cosa interesante: cuando no sabemos aprovechar esas oportunidades, no vamos a crecer en sabiduría, ni vamos a vivir entre la gente sabia. Al contrario, vamos a vivir entre la gente mediocre, y nadie quiere a los mediocres, es la verdad. Bueno, a veces, como dice un dicho por ahí, en tierra de ciegos el tuerto es rey, pues. Pero nadie prácticamente quiere ser un mediocre, ni nadie quiere andar con mediocres. Pues a veces puede ser que ahí nos toque estar, por A o B razones, pero nadie quiere estar exactamente viviendo de esa manera, porque internamente nuestro ego nos dice que no debería ser así. Y a veces, como dice un hermano por ahí, ¿verdad? Tenemos egotitis, dice, así como hay gastritis y hay colitis y hay otitis y hay una serie de cosas, ¿verdad?, que son inflamaciones. Eso, itis quiere decir inflamación. Entonces hay inflamación de algunos órganos o de algunos miembros, pero entonces a veces tenemos egotitis, dice, tenemos inflamado el ego, así bien hinchado. Por eso es que somos bien fufurufos, ¿no? Somos fanfarrones, jactanciosos. Pero en medio de todo eso, que nos diga el ego internamente: no, eso no funciona, eso no es correcto, eso no debe ser así para tu vida, tienes un mejor lugar donde estar. Pero el problema habrá sido que estamos ahí por no haber escuchado las amonestaciones de la vida.
por no haber permitido que la disciplina del Señor pudiese cuajar en nuestros corazones y de esa manera poder caminar en novedad de vida y en rectitud. Cuando la disciplina de Dios viene a afectar nuestro ser, la palabra de Dios viene a anidarse en nuestro corazón y venimos a caminar en santidad para la gloria de Dios, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque la Biblia lo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y así no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando somos indisciplinados, indiferentes, apáticos, desplicentes para recibir los beneficios y los favores de Dios, entonces nuestra vida normalmente va a ir siendo tirada o va a ir saliéndose por la tangente. Y cuando nos salimos del camino, entonces nos vamos a volver como el ciego Bartimeo, que estaba junto al camino, pero no dentro del camino. El camino se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos volver al camino, entrar al camino y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Por esa razón es que se hace necesario no menospreciar en nuestra alma la disciplina que el Señor nos pone delante de nosotros. Mire lo que dice el versículo 32, Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. No hace aprecio, no tiene en alta estima su alma. Si tu alma es algo importante, amada iglesia, tu alma no es cualquier cosa, ¿no? Porque uno le dice, ay, mi alma, le dice uno a alguien, ¿verdad? Pues sí, pero no, tu alma es algo importantísimo. Tu alma implica todo tu ser, pues, lo que tú eres, tus sentimientos, tus emociones, eso es alma. Tus pensamientos, tu mente, eso es alma. Tu intelecto, eso es alma. Tu voluntad, eso es alma. Y entonces lo que significa es que eso eres lo que eres tú, lo que somos nosotros. Somos así. Y por lo tanto entonces eso de que dice acá, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, es el que no aprovecha lo que Dios le muestra para vivir disciplinadamente, implicará que te importa un comino tu vida, que te importa un rábano tu vida, que no le prestas interés a tu vida. Porque a veces lo cantamos, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Bueno, la vida es fútil, la vida en última instancia puede no funcionar en ciertas cosas, o puede, estas cosas que la vida nos ofrece pueden no ser las que van a alegrarnos, alegrar nuestro corazón y satisfacer nuestro ser internamente. En medio de todo, no quiere decir que esa vida no puede ser transformada por el poder del Dios del universo. Y que entonces tu vida, en lugar de cantar la vida no vale nada, cantemos que mi vida ahora vale la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces el que menosprecia, o el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Oiga esto, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, una de las llaves primarias que debemos nosotros entender, o debemos nosotros apreciar, estimar y tener en alta, pues, estima, digámoslo así, es que la disciplina tiene un gran valor para el día de hoy. Siempre lo ha tenido. Dios le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente, y se lo repitió en varias ocasiones en el capítulo 1 del libro de Josué. Y Josué tenía que enfrentar una situación bien complicada, porque Josué, en primer lugar, antes que hacer una labor para Dios, tenía que quitarse aquel estigma de que él iba a sustituir, oiga, al líder Moisés, al caudillo, al personaje fantástico, aquel al que él había estado siguiendo de muy cerca, que lo había estado viendo cómo entraba al tabernáculo allá de reunión en el desierto y cómo salía después de haber estado en la presencia de Dios con su rostro, pero totalmente muy reluciente, alumbraba
con su rostro. Moisés se tenía que poner un manto ahí. ¿Para qué? Porque alumbraba demasiado. Era una cosa impresionante. Y Josué había estado cerca de él. Josué, cuando Moisés estuvo en el monte pidiendo las tablas de la ley a Dios, Josué se quedó en la falda del monte esperando que Moisés descendiera. Y así como Moisés no comió nada, no hay evidencia de que haya comido nada en 40 días y después volvió otros 40 días, eso significa que 80 días se echó de ayuno el tipo este. Y Josué tampoco hay evidencia que se haya llevado su cajita feliz de McDonald's, tampoco pues. Entonces Josué también estuvo allá esperando que regresara y confiando que iba a regresar. En última instancia, cuando se decidió quién iba a ser el sustituto de Moisés, Dios lo escogió a él y le dijo, pues este va a ser el sustituto. Y oiga, pero ahora había que quitarse aquella cuestión. ¿Por qué? Porque todos habían visto al líder Moisés. Y el pueblo mismo le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, haremos todo lo que tú nos pidas, estaremos contigo y haremos todo lo que tú nos digas o pidas. Solamente te decimos una cosa o te pedimos una cosa, que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. La única muestra o prueba que te pedimos, Josué, para apoyar tu ministerio es que así como en el tal Moisés se manifestaba la gloria de Dios, en tu vida también se manifieste la gloria de Dios. Oiga, quitarse eso de encima, o por lo menos que esa fuera la condición que el pueblo le dijera, era una cosa impresionante. Y Josué tenía que lidiar o pelear, batallar contra eso en primer lugar, antes que aceptar el llamamiento, antes que saber que Dios lo llamaba, antes que estar seguro que Dios lo iba a respaldar. Había que quitarse esa situación de encima. ¿Por qué? Porque cuando uno está pensando en ese tipo de cuestiones que el pueblo le exige, que el pueblo le pide, muchas veces comete graves errores. Queriendo agradar, queriendo impresionar, puede cometer graves errores. Pero Josué no se dejó impresionar por nada de eso. Josué quiso depender de Dios y Josué actuó de una manera saludable a pesar de todo y esperó en Dios. Cuando Dios le habló y le dijo, esfuérzate y sé valiente, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, etcétera. Y Dios le habló. Eso significaba, Josué, disciplínate. Josué, amárrate bien el cinturón. Josué, afirma tus tobillos. Josué, dale con todo. Josué, yo también te voy a respaldar tu ministerio. Josué, alabado sea el nombre de Dios. Iglesia, Dios va a respaldar tu ministerio también, porque Dios está contigo como estuvo con Moisés y como estuvo con Josué. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es fiel y verdadero. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es maravilloso, Dios es especial, pero tenemos que hacernos conciencia y decirnos a nosotros mismos, así como David exhortaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hacer conciencia, edificar ahí internamente un muro diciéndonos, la disciplina tiene un gran valor para nuestra vida. Necesitamos, y al presente la disciplina no parece tan atractiva, al final nos vamos a dar cuenta que de todas maneras lo que Dios establece es bueno para cada una de nuestras almas. Dios jamás va a decidir algo malo para nosotros. Dios jamás va a querer dañar nuestra integridad, nuestra vida espiritual. Al contrario, la Biblia dice, mire, en Proverbios capítulo número 4, Proverbios capítulo número 4, mire lo que dice, Proverbios capítulo número 4, Proverbios capítulo número 4, Proverbios capítulo número 4, ¿lo tiene ahí? Versículo 1, mire lo que dice. Comencemos con el versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Mire qué interesante. Rectitud, prudencia, para que seamos cuerdos en nuestro actuar. Gente sabia. Esto no es gordura. No es de gordura. No. Es otro tipo de cuestión. Vaya, mire. Porque os doy buena enseñanza. Eso quiere decir entonces que lo que Dios nos está enseñando es lo mejor. Os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, oiga esto, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Tiene un gran valor la disciplina. Y la disciplina unida con la enseñanza de la palabra de Dios, o más bien la enseñanza de la palabra de Dios, formando o creando una disciplina
firme y férrea, fuerte en nuestro ser, permitirá que haya vida y vida en abundancia en nosotros. Porque la vida en abundancia hay que disfrutarla, pues. Porque si Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, quiere decir que tenemos que disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da. Ahora, ¿qué implicará la vida en abundancia que Dios nos ofrece? Pues a través de su Hijo Jesucristo. Salvación de nuestras almas, amén. Libre del pecado, sí. No caer en una torpeza otra vez para volver al fango, sí, yo creo que sí. Dirección adecuada, como no, ser templos y morada del Espíritu Santo, amén, gloria a su nombre. Provisión económica para poder seguir adelante, fortaleza para poder actuar, la fortaleza de los siglos operando en nuestra vida. ¿Qué implica las bendiciones de Dios? Si Dios ha establecido en su palabra que el que no deja pues todas las cosas de esta, padre, madre y esto y lo otro aquí en la tierra, esas personas que hagan eso van a recibir aquí en esta tierra 100 veces más y allá en los cielos la vida eterna. Dios lo establece de esa manera. Entonces quiere decir que Dios lo que quiere al decirnos que mandó a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, no es que vivamos una vida de derrota, de miseria, una vida de total perdición, una vida sin sentido, una vida sin dirección, sino al contrario, Dios establece que nuestra vida en Cristo Jesús es una vida de victoria total, aleluya. Si no la vivimos es por algunas razones, si no la disfrutamos es porque ni siquiera lo hemos creído. Si este que les habla muchas veces no la puede disfrutar en forma plena, es porque en un momento determinado, a veces a lo mejor en lugar de poderlo seguir practicando e insistiendo, nos desanimamos fácilmente y decimos quizás no se va a dar, a lo mejor no es conmigo el asunto, quizás de esto no se trata la situación conmigo. Hermano, cuando Dios ha establecido que tú eres templo y morada de su Espíritu Santo, Dios ha establecido que va a bendecirte de manera gloriosa y total. Alabado sea su nombre. Dios no te bendice a medias, Dios te bendice de manera completa. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel y verdadero y Él no puede fallarte. Mire, Él establece acá en su palabra que cuando nosotros guardamos sus mandamientos viviremos. Además, mire lo que dice el versículo 5. Sigamos leyendo ahí, por favor. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oiga esto, engrandécela y ella te engrandecerá. O sea, ampliemos pues esos aspectos de inteligencia, y la única manera de poder ampliar esa inteligencia es disciplinándonos. Porque la disciplina hará que busquemos más el rostro de Dios, ¿no? Sin disciplina no vamos a estar teniendo una vida de oración adecuada. ¿Por qué? Porque siendo indisciplinados vamos a orar un día 5 horas y el otro día 1 minuto. ¿No? ¿Estamos o no? Si sin disciplina vamos a orar una semana, pero con ayuno y oración, y así como me dijo usted, hermano Elmer, hoy va a estar tronado. Tronado, pero la siguiente semana va a estar pero soplado. Porque no vamos a hacerlo, porque indisciplinados no la vamos a hacer. Entonces mire lo que dice acá: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Disciplina. Tiene un gran valor la disciplina. Ahora yo me entusiasmo, ¿no? Por eso grito, pero hay que hacerlo suavecito esto de todas maneras. Pero de todas maneras esto tiene un gran valor, pues. Esto es, olvídese, no tiene precio, pues. No se puede comprar con algo de esta tierra. Mire, adorno de gracia dará tu cabeza, versículo 9. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. ¿Se da cuenta? Para eso necesitamos práctica, pues. Para eso necesitamos ejercitarnos. Para eso necesitamos, como dice el escritor a los hebreos, a la carta de los hebreos, tener los sentidos espirituales bien ejercitados. Eso es disciplina. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarán. Versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y guardarlo
implica disciplina. Porque uno lo deja olvidado. ¡Ey, se me olvidó! Mire, cuando uno está acostumbrado a andar cosas, las deja olvidadas en cualquier lugar, ¿verdad? Yo tenía pocos días, qué sé yo, un mes a lo sumo de haberme casado, y había dejado olvidado el anillo como en 3 ocasiones ya. El anillo de casado. Porque nunca he usado nada. Mi madre puede testificarlo, ¿no? Un anillo y que nada, pues, ¿y para qué me iba a poner nada yo? Relojes, cadenas, pulseras, diademas, vinches. Bueno, eso ya diadema, otro volado, ¿va? Volado como que, no, hombre, no, volado no, fuera. La cosa es que el anillo, íbamos ahí a comer alguna hamburguesa, me voy a ir a lavar las manos, allá dejaba el anillo y ya regresaba, y de repente mi esposa, ¿y el anillo? ¡Ey! En el baño lo dejé, ya corriendo, gracias a Dios ahí estaba todavía. Una vez Raquel, mi hija mayor, estaba pequeñita, tenía, qué sé yo, 1 año, no sé cuánto. Y por cierto, había ido usted. Fuimos me dijeron ella, mi mamá, mi esposa, vamos al mar ahí para que se bañe esta niña, un chapuzón nada más. Mire, nos vamos tipo 5 de la mañana y va a ver un ratito que el sol ahí nada más medio le pegue y la metemos. Y yo había estado a dieta en esa época, había rebajado y pesaba 152 libras en esa época. Imagínense qué pechito estaba yo, mano. Entonces, y el anillo se me caía, y cuando estaba metiendo a la cipota ahí para que el tumbito, ¿verdad?, le cayera ahí para que se mojara, ya se me fue el anillo en el mar. No he tenido que nadar desde San Diego hasta Cajutla para recuperarlo, pues. ¡Ja, hermano! Olvídese, era un delfín yo. No, aquí lo tengo. No. ¡Qué barbaridad! No, mire, se me cayó en el mar. Y entonces le digo a mi esposa, lo único que se me ocurrió decirle, Tey, sí, me dice, el anillo, ¿cuál? Me dice, se me cayó allí. ¿A dónde? Aquí. Y entonces, y mete mi esposa la mano así, ¿ve? Mete la mano así, agarra un poco de arena y dice, en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, y se quita toda la arena, y al final ahí estaba, fíjese. Y yo, qué tremendo, pues. Pregúntele, no le estoy exagerando. Tampoco lo primero fue exageración, la nadada, no. No, es que así dijo aquel hermano la vez pasada. Me dijo, mire, hermano, me dijo, me fui a vacacionar, me dijo, quería tener un relax ahí, y entonces me fui, me dijo, a San Diego ahí, me fui corriendo, trotando, me dijo. Pues ya cuando llegué, entonces alquilé una de esas chocitas que hay por ahí, y entonces me dice, sí, va, páguenos unos 5 pesos ahí, vaya, pues entonces, mire, ¿puedo dejar colgada aquí la camisa? Sí, ahí déjale, ¿qué va a hacer? A nadar un ratito, vaya, pues. Y ya colgué la camisa ahí, me dijo. Y entonces se fue a nadar, ¿verdad? Y nadó, y se le olvidó el tiempo, pues, pero nadó, pero olvídese, cantidad, infinidad. De repente se cansó y dijo, no, hombre, ya me voy a salir, y ya se sale. Entonces ya viene de regreso, ya se sacude, y ya, pues ya me voy a poner la camisa. Ya está la chocita, y va caminando hacia la choza, y agarra la camisa y se la está poniendo cuando le gritan, ¡hey, hombre, cuidado, mi camisa, no sea ladrón! ¿De qué? Mi camisa, déjela ahí. Y entonces se vuelve a ver, y ahí lo venían siguiendo ya. Y entonces le dice, ¿y qué pasa? Es mi camisa, yo la tengo colgada ahí. No, le dije, yo me acabo de tirar a nadar aquí para ir a relajarme un poco, y yo la dejé colgada aquí, sí, pagué $5. ¿Y dónde crees que estamos? Pues le digo, no, pues sí, que no es San Diego aquí. No, hombre, le dijo, aquí es Acajutla, señor, le dijo. Entonces, imagínese qué tremendo, pues. El hermano me estaba contando, entonces, por eso yo le dije algo semejante, para que usted vea. Un hermano me estaba contando, pues. Imagínese. Es como aquel otro que me decía que en 45 minutos se iba trotando para Santana y regresaba en 45 minutos, pues. Y eso cuando estaba bien cansado. Entonces, no, porque normalmente hacía media hora, pues. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible! Eso es ser indisciplinado en cuanto a la mentira, ¿verdad? En cuanto a la verdad, más bien. Son mentirosos de primera marca. Pero mire, pues, qué tremendo. Ahora, hermano, es que es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de las cosas tal y como son, pues, para no estrechar lo que Dios establece para nuestra vida. A veces rechazamos o estrechamos la bendición de Dios. Nos volvemos gente limitada porque no entendemos el consejo divino. Fíjese, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Pero a veces se nos olvidan las cosas.
A veces las dejamos olvidadas. Todo lo que no usamos, como decía del anillo, un teléfono puede ser. Mira, hay gente que pierde los teléfonos, pero a cada rato cambia de número o cambia de aparato. ¿Por qué? Porque y dice, ¿y dónde lo dejé? Pues en la iglesia. ¿Dónde lo dejé? En el bus. ¿Y dónde lo dejé? En el baño. ¿Y dónde lo dejé? Hasta en el baño se le va, pues. Es verdad. Si algún parecido es pura coincidencia, pero se le va también. Por estar jugando, pues. Se les olvida. Se les olvida. Entonces, cuando no tenemos esa conciencia, o no hemos hecho conciencia del valor que existe para la disciplina, la vamos a tirar en cualquier lugar. De la necesidad que tenemos de estar disciplinados, lo vamos a perder en cualquier lugar. O lo vamos a dejar de lado, porque no nos va a interesar. Sí, hay que tener disciplina para venir al culto, hay que tener disciplina para poder estar en el horario adecuado, hay que tener disciplina para poder alabar y adorar el nombre del Señor, hay que tener disciplina para estar allí soportando todos los mensajes que este pastor les pueda dar o cualquier otro de los predicadores y pastores puedan darles. Hay que tener disciplina para esto, para lo otro, para el servicio en la obra del Señor, para el clamor en su presencia, para ayunar, para poder estar leyendo la palabra, para crecer. Hay que tener disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Para estudiar, para comer, para todas las cosas, hombre. Si lo necesitamos definitivamente, pero a veces lo estrechamos todo aquello, simple y sencillamente porque no retenemos el consejo, no lo guardamos. Y aquí dice, guárdalo porque eso es tu vida. Ahora mire esto, hermano, para ir hacia adelante, pues, para no seguir leyendo todos los textos. El versículo 20, mire lo que dice, Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Oiga, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 2. No se aparten esas razones o palabras de tus ojos. 3. Guarda esas palabras en medio de tu corazón. 4. ¿Por qué? El resultado de esa disciplina, el resultado de esa actitud, el resultado de entender el valor y la necesidad que tenemos de obtener esa bendición, guardando las palabras del Señor en nuestro corazón, no apartándose la palabra de Dios de nuestros ojos, inclinando nuestro oído a las razones de Dios y estar atento a las palabras de Jehová, el Dios del universo. Eso implicará o dará como resultado dos cosas: vida a los que las hallan, a los que las viven, a los que las practican, y en segundo lugar, medicina a todo su cuerpo. Victoria total en Cristo Jesús, llaves para la bendición, en otras palabras. Ahora, para que esto se dé, no solamente es necesario esto de entender el valor y la necesidad de la disciplina en nuestra vida, sino que tener disposición para ser disciplinados, tener disposición para recibir la corrección de Dios y tener disposición para mantenernos firmes en ese caminar de disciplina. El que se enrola en el ejército de Dios tiene que abstener de muchas cosas, porque todo es lícito, pero no todo conviene, y eso es disciplina. Porque todo es lícito, pero no todo va a edificar tu vida. Entonces, si no todo te edifica, entonces es necesario rechazar aquellas cosas que no te edifican. Y si vas a poner la mano en el arado, entonces no debes volver hacia atrás. Eso es disciplina. Eso es visión, eso es convicción. Claro, pues, pero si te ofrecen los zarcillos de oro y te dicen, échate un becerrito así como el que se echó Aarón, pues somos tentados a hacerlo. No sé, fíjate que a lo mejor, pero no, porque si usted determinó ser obediente a los mandamientos de Dios, eso es la vida eterna. Aleluya. Entonces es necesario ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Disposición. Disposición implica renunciar a un montón de cosas, pues. El que lucha de todo se abstiene. Uno para lograr una corona en esta tierra, una corona corruptible, una corona de laurel que se iba a corromper, que se iba a marchitar. Pero ustedes para recibir y para obtener una corona incorruptible de gloria. Entonces es necesario que hagamos eso, ¿no? Y es necesario que como atletas del Señor, como soldados del Señor, entonces no nos enrolemos o no nos enredemos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos llamó por soldados. Amén. Disposición. Que el carácter se afirme, pues. Que la forma de ser de nuestra vida cambie. Que se pueda notar la gloria de Dios en nosotros. Y podríamos decir mucho más, pero por último, para poder pasar a la cena del Señor, por último,
un tercer aspecto o un cuarto aspecto: el valor, necesidad de la disciplina, disposición para ser disciplinados y para caminar en la disciplina del Señor. Y en cuarto lugar, un compromiso que nosotros vamos a hacer, un pacto que nosotros vamos a hacer delante de Dios, de poder vencer, no amilanarnos, no acobardarnos ante el gigante. No, vamos a ir hacia adelante y vamos a correr a la línea de batalla, porque eso implicará disciplina también. Compromiso delante de Dios de vencer cualquier circunstancia que se nos pueda presentar en la vida. No es fácil, ¿no? ¿Qué fácil va a ser? Pero en medio de todo es un compromiso. Y el propósito que tengamos delante de Dios, Dios honrará los buenos propósitos que nosotros tengamos. Dios honra a los que le honran, dice el primer libro de Samuel, capítulo número 2. Entonces, de la misma forma que Dios honra a los que le honran, Dios honra los buenos propósitos que usted como iglesia de Dios tenga. Dios sabe cuáles son sus propósitos, cuáles son sus metas, cuáles son sus ideales, por qué se interesa en hacer esto o aquello. Dios sabe. Entonces, haga un pacto con Dios, haga un compromiso con Dios. Dios pacta con su pueblo y los pactos de Dios son eternos. Pactemos con Dios y comprometámonos a ser mejores cada día. Y eso es lo que sucede. Hebreos en el capítulo 12 dice que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Y la grande nube de testigos, como lo hemos dicho en una infinidad de ocasiones, no necesariamente significa los creyentes en Cristo Jesús que están a nuestro alrededor para podernos criticar o para podernos juzgar o para podernos decir las cosas que tenemos que hacer bien o que mejoremos en ciertas áreas. Esa es una buena interpretación. La Biblia no es de interpretación privada tampoco, ¿no? Y eso puede ser válido como interpretación. Otra grande nube de testigos podrían ser los inconversos, porque nosotros ante los inconversos debemos servir, y ante los creyentes también, como cartas leídas. Entonces la gente debe leer en nosotros la gloria de Dios, debe leer en nosotros la presencia del Dios, debe leer en nosotros santidad a Jehová, debe leer en nosotros. Y esto no es religión, eso es poder de Dios. Sed santo porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Ahora, eso es otra buena interpretación, pero la mejor interpretación, dicen los que saben, de esa grande nube de testigos es toda la gente que ya se nos adelantó y que están ausentes al cuerpo, pero están presentes con el Señor en los graderíos celestiales, y están ahí en los graderíos celestiales animándonos mientras nosotros corremos aquí sobre la faz de la tierra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mientras la corremos, aquellos nos dicen: nuevo aire para ti. Ánimo, iglesia, ánimo, fulano, ánimo, fulana. A mí me pasó también, tropecé, pero quedé tendido, pero no me acobardé, me levanté, me costó, pero sabía que faltaba todavía un round. Así como le dijo Rocky Balboa al boxeador, ¿verdad? En la calle le dijo: un round más. Entonces, y en ese último round que pelearon lo pescoció todo. De la misma forma, a lo mejor estás derribado, pero no has sido destruido. Puedes levantarte en el poder del Espíritu Santo y declararle al diablo: un round más. Dios peleará por ti, Dios te dará la victoria, Dios te sacará adelante. Disciplina más unción, poder de Jehová, victoria total en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. En los graderíos celestiales, los ángeles del cielo y los que ya corrieron la carrera y que están en la presencia de Dios nos gritan: ánimo, Centro Misionero El Sembrador. Se puede, es posible. Y cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, nos van a decir: sí se pudo, sí se pudo, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios peleó por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te glorificamos. Eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Dios, esto es impresionante. Dios, estos son principios maravillosos. Estas son cosas, Señor, que yo necesito. Estas son cosas que tu pueblo necesitamos. Estas son cosas que debemos vivir. Estas son cosas que debemos cumplir. Estas son cosas que debemos practicar. Son cosas, Señor, que debemos estar haciendo para experimentar tu bendición total en cada una de nuestras vidas. Y para que nos demos cuenta que no hay estrechez en Cristo Jesús, sino que hay amplitud, perfección total, victoria, maravillas, prodigios, milagros, unción celestial. Dios, en el nombre
nombre de Jesús, manifiéstate con poder en la vida de tu pueblo, Señor, y que tú crezcas y que nosotros menguemos. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor, que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.